Buenos días. Contento por lo que pasó ayer aquí con tantos chicos y chicas de Sevilla y también del entorno de Sevilla. Pasaron un buen tiempo por las fotos y por lo que nos contáis. Así que genial. Vamos a tener una palabra de oración antes de abrir la palabra y encontrarnos con una verdad tan preciosa que tanta esperanza nos da a los que creemos en el Señor. Te damos gracias, Señor, por el tiempo de ayer, que tu palabra, el tiempo juntos para los chicos y chicas fuese de reto, de bendición para sus vidas, Señor. Pedimos por estas generaciones, Señor, que vienen detrás, que tú les guardes del mal, que ellos se abracen a ti, que te puedan seguir a ti, Señor, respetar tu palabra y ser de bendición para todos los demás, Señor. Ahora te pedimos que tú también abras nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, como estamos haciendo en esta serie. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos con un título que es muy llamativo, Manual de Supervivencia para el Fin del Mundo, que está basado en 1 y 2 Tesalonicenses. Decíamos que son epístolas de Pablo muy personales porque hablan mucho de él, de cómo él ejercía su ministerio, pero también son cartas que hablan mucho de la segunda venida de Cristo. Y estamos pues reflexionando acerca de eso. Al mismo tiempo, Pablo lo que está es contestando a una serie de preguntas que surgen en los nuevos cristianos. Cuando una persona se acerca a la Biblia, cuando una persona se acerca a la fe, pues seguro que tiene muchas preguntas, ¿de acuerdo?, acerca de todas las cosas. Y entonces, pues Pablo está contestando a una serie de preguntas que ellos se están haciendo porque eran jóvenes en la fe. Y una de esas preguntas que ellos tienen es que, ¿qué es lo que pasa con la gente cuando muere? ¿De acuerdo? Ellos venían, esta iglesia de Tesalónica estaba en un contexto que no era un contexto judío, era un contexto gentil, y los gentiles consideraban que la muerte no tiene solución. O sea, que cuando te mueres ya se ha acabado todo, ahora veremos, ¿no? Pero entonces tenían esa pregunta. Pablo viene y transmite una esperanza acerca de la vida eterna, de lo que Jesús viene a hacer, que Jesús ha resucitado de los muertos, pero aún así ellos tienen muchas preguntas acerca de eso. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona que es cristiana se muere, ¿no? Y la segunda pregunta que ellos tenían también era, ¿cuándo va a venir el Señor? Lo cual quiere decir que también ellos tenían información acerca de esa enseñanza. Pablo, como decíamos, cuando predicaba el Evangelio, lo predicaba completo, hablaba de todo, ¿de acuerdo? Y una de las cosas que él transmitía era que el Señor Jesús iba a regresar. Entonces, una buena pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿cuándo va a ser eso? Porque a mí me quisiera pillar en ese momento, ¿de acuerdo? Así que son dos preguntas que ellos están haciendo y que Pablo va a contestar en el pasaje que hoy vamos a leer, ¿de acuerdo? Dice el versículo 13 del capítulo 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, otra pregunta que ellos tenían, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar a salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que
velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bueno, muchos de vosotros tenéis ganas ya de que llegásemos a este punto, ¿no? Porque estamos hablando del fin del mundo y de, bueno, ¿cuándo el pastor va a hablar del fin del mundo? Pero mirad, si lo habéis notado en cada capítulo que hemos visto, en cada capítulo al final Pablo termina hablando de la esperanza del cristiano que Jesús va a regresar. En cada capítulo, si lo habéis notado, ¿no? Pero bueno, vamos a llegar a esto que está también en la Escritura y que es la base de nuestra esperanza. Mira, en la Biblia encontramos como 2.500 profecías relacionadas con la venida del Mesías, con la persona de Jesús. Aquellos que han tenido el tiempo para contarlas, hay 2.500 profecías que tienen que ver con la vida, el ministerio, la obra del Mesías cuando viniera. Bien, 2.000 de esas profecías ya se han cumplido, pero 500 todavía no se han cumplido. 500 de esas profecías acerca de la obra, de la vida, de los hechos, de la venida de Jesús todavía están por cumplirse. Por lo tanto, aquí estamos hablando de algunas de esas profecías que forman el grupo de las 500 que todavía no se han cumplido. ¿De acuerdo? Así Pablo, como decía antes, ya había dicho en la carta, capítulo 1, versículo 10, que los cristianos esperamos de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Bien, esa es una de las cosas que sabemos que Él va a hacer cuando regrese, entre otras cosas. Ya nos va a librar de la ira, del juicio que está por venir para el mundo. En segundo lugar, en el capítulo 2, versículo 19, como decía, que en cada capítulo Pablo presenta y transmite esa esperanza de la segunda venida, dice que será un momento de gozo. Dice, ¿cuál va a ser nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra corona de la que yo me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pues decíamos también que quizás en este mundo, en esta vida, no podamos apreciar el fruto de nuestro trabajo, pero dice Pablo que el día que Jesús regrese será el día en el que comprobaremos que todo lo que hemos hecho en el Señor y para el Señor no ha sido en vano. Ese será el día en que, dice Pablo, se va a gozar, porque ahí va a haber el fruto de todo el trabajo que Él ha realizado a favor de ellos y de otras iglesias, ¿de acuerdo? Así que si todavía no has recibido ese premio, no lo vas a recibir aquí, pero un día lo verás y será en la segunda venida de Cristo. En tercer lugar, en capítulo 3 decía que sean afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. O sea, en la segunda venida, yo siempre digo que hay mucha gente interesada. Yo quiero saber la segunda venida, están haciendo cuentas, contando profecías, etcétera. Es algo que no deberíamos hacer, nadie sabe el día ni la hora. Pero el propósito de la profecía de la segunda venida no es tanto despertar nuestra curiosidad, sino alentar nuestra santidad. En toda palabra que aparece en la Biblia que habla de la segunda venida, siempre hay un llamado, y aquí lo hemos visto, lo hemos leído, a estar preparados, que no nos sorprenda como ladrón, a seguir creciendo, a que el Señor nos pille haciendo lo que debemos hacer como hijos suyos, que no nos pille descarriados, apartados, haciendo otra cosa de la que deberíamos hacer, porque el Señor viene pronto. Por lo tanto, siempre tenerlo esto en cuenta, todas las exhortaciones que hay, tanto también en todos los lugares, también en el Apocalipsis, tienen el propósito de alentarnos con esas palabras, pero que vivamos a la luz de ese hecho, ¿de acuerdo? Que no nos sorprenda tampoco a nosotros como ladrón. Así que en cada capítulo que hemos visto se habla de la segunda venida y en este, por supuesto, pues también. Ahora, esa enseñanza de la segunda venida plantearía, como decía antes, pues muchas preguntas, como también nosotros. Seguro que si ahora decimos, bueno, vamos a levantar la mano, vamos a ver preguntas, bueno, seguro que habría un montón de preguntas que podemos hacer en relación a este hecho, ¿de acuerdo?, que está por llegar. ¿Qué pasa con los creyentes que murieron antes de que Cristo regrese? ¿Dónde están en este momento esas personas que han muerto? ¿En qué lugar están? ¿Cómo va a ser la venida del Señor? ¿Cuándo será? ¿Qué pasará cuando regrese? ¿Qué ocurre con aquellos que mueren, que no son creyentes, que no son cristianos? ¿A dónde van? ¿Dónde están aquellos que murieron sin ser cristianos? Y lo más importante, ¿qué es lo que tenemos que hacer mientras Jesús regresa?
para que nos coja preparados. Así vamos a tener aquí en este pasaje algunas de esas respuestas a esas preguntas que planteamos. En primer lugar, antes de nada, es una esperanza tremenda. Yo digo, esto que va a pasar va a ser el evento de los eventos mundiales. O sea, no hay nada que haya ocurrido en el mundo, ni que vaya a ocurrir, que iguale la segunda venida de Cristo. ¿Entendéis? Estamos hablando de un suceso que va a ser cósmico. ¿Entendéis? No va a ser un suceso que va a ocurrir en tu barrio, en tu ciudad. Todo ojo le verá, pero hasta en Marte, los de Marte, si hay allí alguien, también lo van a ver, porque Jesús regresa para transformar el cosmos entero. Dice que la creación gime esperando la redención del pecado que sufre por causa del pecado de los hombres. Así que también el universo va a ser rescatado, restaurado, salvado de las consecuencias del pecado. Por lo tanto, es un efecto cósmico, ¿no? Extraordinario. Nada ha ocurrido y nadie va a ocurrir semejante a eso, ¿de acuerdo? Pero ¿eso qué es? Eso es una ilusión que nosotros nos hemos montado. Mucha gente, la verdad es que cuando uno lee este pasaje, si aquí hubiese una persona atea, diría, bueno, que de ilusiones también se vive, ¿no? Eso es una cosa que os habéis montado, ¿de acuerdo? Los cristianos, porque esto es imposible. Bien, Pablo fundamenta esa esperanza. En primer lugar, antes de nada, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Así que aquí va a hablar él de la esperanza que tenemos, que se fundamenta en un hecho, como es la resurrección de Cristo. Pero antes de eso diremos que en el mundo judío existía la creencia ya en la resurrección. Como decía antes, los críticos de este tema dicen, bueno, eso es algo que vino con Cristo, y los cristianos, claro, como fueron decepcionados porque su Mesías murió en una cruz, si hubiese sido el Mesías no hubiese permitido semejante cosa, pues ellos se inventaron pues el hecho de la resurrección. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la resurrección es un hecho que se inventaron los cristianos, ¿de acuerdo?, para justificar pues su frustración de que su Mesías había muerto. ¿De acuerdo? Pero no es así. Ya cuando vamos al Antiguo Testamento no tenemos tiempo, pero ya los judíos tenían esperanza de resurrección. Mirad, ¿os acordáis del caso cuando Lázaro muere? Marta le reprocha a Jesús el no haber llegado a tiempo. Marta tenía una fe en el poder de Jesús, que si Jesús hubiese estado allí físicamente, Lázaro no habría muerto, lo cual atribuye a Jesús poder de sanar a alguien, a un moribundo, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces le reprocha, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús le dijo, Marta, tu hermano resucitará. Y ella responde, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Lo cual quiere decir que ella tenía la creencia de que habría resurrección. O sea, no es una invención de los cristianos, sino que estaba en el judaísmo, y ella misma le dice a Jesús, cuando Jesús le dice, tu hermano va a resucitar, sí, claro, que yo lo sé, estoy segura, estoy convencida, la Escritura lo dice, Job lo decía, ¿me entendéis? Y en otros pasajes de la Escritura. Yo sé que resucitará, pero en el día postrero. Pero yo quiero que resucite ahora. ¿De acuerdo? Entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Lázaro resucitó. Ahora, como ella quería. Pero lo que quiero decir es que esa esperanza ya viene del pasado, viene del Antiguo Testamento. Y ahora el apóstol Pablo con este escrito lo está confirmando. Mirad, cuando hemos leído el pasaje, habéis notado que habla de los hermanos y habla de los que no lo son. Como los otros, habla de los otros que no tienen esperanza. Y habla de unos y de otros en relación con la muerte. ¿Qué pasa con los que mueren? Dice que los hermanos no deben ignorar, tampoco queremos que ignoréis acerca de este tema, porque ignorar esto nos lleva a la tristeza y a la desesperanza. ¿De acuerdo?
Así que tenemos que conocer esta verdad que propone Jesús y también que propone el Antiguo Testamento y que propone el cristianismo. Los cristianos no deben ignorar lo que enseña el cristianismo acerca de la muerte porque tienen esperanza. Y si no hay esperanza, si se ignora sobre esto, va a haber tristeza para que no seáis como los otros. ¿Qué les pasa a los otros? Que no tienen esperanza y por lo tanto tienen tristeza. Se entristecen ante la muerte porque no tienen esperanza. Mira, los arqueólogos hacen un trabajo de rescatar cosas del pasado y se encontró un papiro con una carta, podríamos decir, de pésame de alguien que había perdido a su marido, a otra persona, a otra familia que había perdido un ser querido. Entonces se encontró esa carta y entonces decía lo siguiente: Irene a Taonofris y Filón, que os consoléis. Me afligí y lloré por el difunto como lloré por Dídimas, que sería su marido. Y todas las cosas que consideré convenientes ya las hice cuando estaba vivo. Pero a pesar de todo, contra la muerte no se puede hacer nada. Bien, esto es así, ¿no? O sea, cuando tú sales por ahí o vas a un entierro, la frase común es que contra la muerte no se puede hacer nada. Esta era la creencia del mundo gentil, de aquellos que no eran judíos. O sea, la muerte era el final. Contra eso no se puede. Pero dice Pablo que nosotros tenemos una esperanza. Y esa esperanza que nosotros tenemos se fundamenta en el versículo 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Así que la base de nuestra esperanza no es un buen deseo que tenemos. Oye, pues claro que sí. Hombre, eso está muy bien. O sea, que vas a vivir eternamente, que hay un cielo, que vas a resucitar. Eso está muy bien. Pero eso te lo has inventado, ¿no? Es una ilusión, es un cuento, es un mito. No, la base de la esperanza no es eso, del cristiano. Es un hecho histórico. Él dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así, igual, de la misma manera, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Lo mismo que Dios ha hecho con Jesús, hará con aquellos que duermen en él. ¿De acuerdo? Así que ahí se fundamenta la esperanza del cristiano, no en un invento, no en un mito, no en una ilusión o un buen deseo, sino en un hecho histórico como es la resurrección de Cristo. Así como Dios hizo con Cristo, así Dios traerá con Jesús a los que murieron en él. La tercera pregunta. Bueno, ¿dónde están entonces los cristianos que han muerto? ¿Dónde están los cristianos que han muerto? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. No sé si lo habéis notado, pero ya Pablo ha hablado 2 veces de dormir. Ya lo habéis escuchado esto probablemente, pero en la Biblia cuando un cristiano muere, no se dice que muere, se dice que duerme. Dios traerá con Jesús no a los que murieron en él, sino a los que durmieron. Nunca se menciona. De hecho, cuando María le pregunta al Señor, dice, no, tu hermano duerme. O sea, que la Biblia nunca emplea la expresión morir para el morir de un cristiano. Habla del dormir. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Están durmiendo en un lugar, los que se mueren, creyendo en el Señor. ¿Y cuál es ese lugar? Pues el cementerio. Ese cuerpo está ahí. Pero dice la Biblia que están durmiendo. ¿Hasta qué? Hasta un momento en que sean despertados. Vamos a ver ahora. Esos cuerpos duermen esperando ser despertados. ¿A ti quién te despierta? Ahora el iPhone. Ahora ponemos el iPhone, no, y nos despierta a la hora. Antes nos despertaba nuestra madre. Venga, niño, al colegio. ¿Sabes que va a ser Jesús el que va a despertar en su venida a aquellos que duermen en él? ¿Habrá algo mejor que cuando tu cuerpo sea transformado te encuentres con Jesús delante de tu cara que te está despertando? Es algo, el Señor traerá con Jesús
a los que durmieron en él. Así que ya lo había dicho anteriormente, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Bien, entonces Jesús no viene solo como vino la primera vez, ahora viene con todos sus santos, que ya avancé, que una parte de esos santos que vienen son los ángeles buenos, aquellos que son fieles al Señor y que están a su servicio, pero también esos santos son las almas de los creyentes que han muerto antes de la segunda venida de Cristo. Así que son aquellos que han muerto y que sus almas vienen con Jesús para encontrarse con sus cuerpos que duermen en sus tumbas. Y en ese momento serán transformados y serán resucitados. Así que ¿dónde están los cristianos que han muerto? Sus cuerpos en ese sitio, durmiendo, sus almas en la presencia del Señor, puesto que vienen con Él en su segunda venida. Cuarta pregunta, ¿y dónde están entonces las personas que no son cristianas y que se han muerto? Bien, aquí la palabra que utiliza Pablo en el Nuevo Testamento es que se han muerto. No que duermen, sino que están muertos. ¿De acuerdo? Y tradicionalmente hemos escuchado que cuando una persona muere, pues un cristiano, ¿dónde va? Al cielo, con el Señor, y es verdad. ¿Y los no creyentes dónde van? Al infierno. Pero no es exactamente así. ¿Sabéis? El infierno todavía está sin estrenar. No hay nadie todavía en el infierno. Ay, es que... No, pero... Está sin estrenar todavía. Y vamos a ver quién lo va a estrenar. Aquí, ahora, ¿no? Pero... aunque decimos que los que no creen van al infierno, no es exactamente así. Van a un sitio que la Biblia denomina Seol en hebreo o Hades en griego, que son lugares temporales donde esas almas están esperando pasar a ese lugar definitivo que será el lago de fuego o el infierno. ¿Y esto por qué? Lo vamos a ver ahora. Así que los cuerpos de los que son creyentes duermen, pero los cuerpos de los que no son creyentes están muertos en sus tumbas y sus almas van al Seol o al Hades, que es un lugar temporal, que no es el purgatorio, porque eso no existe en la Escritura, esperando un juicio. Porque esto es muy interesante. Nadie va a ir al infierno sino un juicio justo. ¿Sí? Dios es justo. ¿Cómo va a mandar a la gente al infierno directamente sin haber tenido esa persona un juicio? Por eso hay un lugar intermedio, a la espera de un lugar definitivo, que será el lago de fuego. Así que los que no están, ya lo sabéis, los que sabéis de esto, esperando ese juicio final en el que, como tu nombre no esté escrito en el libro de la vida, entonces sí que irás a ese lugar eterno. ¿De acuerdo? Y ese será un lugar definitivo. Así que, lo digo, nadie va a ir al infierno sin un juicio justo. Y ese juicio todavía no se ha celebrado. Por lo tanto, como decía antes, todavía no hay nadie allí. Y vamos a ver quién lo va a inaugurar. Quién va a ser el primero que va a ir al infierno. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, y dice lo siguiente. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, el diablo, donde ya estaban la bestia y el falso profeta, que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, el infierno es un lugar real y es un lugar eterno. Y dice este texto que el último en llegar fue Satanás. Primero el anticristo y el falso profeta, y después el diablo. Y vamos a ver quién más. ¿De acuerdo? Así que podríamos decir que, bueno, a estas tres personalidades aquí que aparecen en la Escritura, el diablo, la bestia y el falso profeta,
se le ha denominado la falsa trinidad. O sea, el diablo lo que hace es corromper lo que Dios crea y hay una falsa trinidad. El diablo, el falso profeta, el anticristo y el falso profeta, ¿no? Entonces, van a ser finalmente lanzados en ese orden como hemos dicho, ¿no? La bestia ya estaba allí, el falso profeta ya estaba allí, cuando el diablo, que engañaba a todos, fue lanzado. Así que se encontró con aquellos que él había estado inspirando y utilizando en el mundo. ¿De acuerdo? Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 y 20. Dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, la bestia y el falso profeta. Vamos a Apocalipsis 20, versículos 10 y 15, y dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban, lo hemos leído antes, la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ninguna cosa se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Ese juicio final, donde hay unos libros que se abren, ¿de acuerdo? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, donde estaban las almas de los que habían muerto sin Cristo. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En primer lugar, el anticristo, el falso profeta, Satanás mismo, la muerte. O sea, en el mundo venidero no va a haber rastro de la muerte. La muerte va a estar junto con el diablo. ¿De acuerdo? Fueron lanzados al lago de fuego. ¿Y quién acompaña a la muerte? Los que salen del Hades, el anticristo, el falso profeta y Satanás, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Así que ya sabemos cuál es el final del mal, de Satanás, del anticristo, del falso profeta, de la muerte, del Hades y de todos aquellos que no han creído en el Señor Jesús. Es que, ¿no? Van a tener un juicio, los libros van a ser abiertos y no hay nadie que pueda decir cuando esos libros se abran, no, es que mi nombre tiene que estar ahí. Pues no está tu nombre. No, pero es que yo hice esto, fui aquello, yo no me perdí. No, es que eso no es lo que te capacita para que tu nombre esté aquí. La sangre de Cristo es la que te asegura que tú estás aquí. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante que no te mueras sin Cristo. Es que esto sería hablar de un Dios cruel. Vamos a ver. ¿Tú mismo considerarías injusto que fuera igual la vida en la eternidad para uno que ha sido un asesino, para otro que no lo ha sido? ¿A que sí? ¿A que sería injusto eso? ¿Y sería un Dios injusto tratar de igual manera a una persona que ha sido fiel, que ha sido justo, aquella que ha sido un miserable? Precisamente como Dios es justo, va a hacer un juicio justo. Y cada uno de los que no han creído en Cristo va a haber pruebas suficientes en ese libro por las obras que han hecho o que han dejado de hacer de que no merecen estar en el cielo. Porque nadie merece estar en el cielo por las obras que haya hecho, sino por la obra de Cristo a favor de Él. Yo cuando leí esto por primera vez fue tremendo. La importancia de creer en Jesús, de entregar nuestra vida a Él, de seguirle. Porque te vas a morir. Y si Dios existe, impartirá justicia y abrirá el libro. Y nada podrás presentar que te haga ganar a ti la salvación.
Los que no estuvieron en el libro de la vida fueron lanzados juntamente con la muerte, con el lugar de los muertos, con Satanás, con el falso profeta, con el anticristo, a ese lugar para estar ahí eternamente. Quinto lugar, ¿en qué orden va a pasar esto? Porque esto es una cosa que a ellos les preocupaba. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice Pablo, yo os digo esto, que son palabras del Señor. O sea, si alguien piensa, bueno, es que Pablo, claro, decía esto porque esto, hombre, es lo que todos queremos, no morirnos, ir al cielo y tal. No, esto lo dice el Señor. Os decimos esto en palabras del Señor. Esto es del Señor. No es una invención de los hombres. Si el Señor lo dice, el Señor lo va a cumplir. Nosotros que vivimos, Pablo tenía esa convicción de que iba a vivir en el momento que Jesús regresase. Los que hayamos quedado hasta ese momento, ¿de acuerdo? No van a tener prioridad. Porque claro, una cosa que decían ellos va a ser increíble. O sea, estar aquí, en la tierra, y ver que lo que vamos a ver ahora, que el cielo se abre, que suene una trompeta que la escucha todo el universo. Eso es un espectáculo. ¿Me entendéis? Y los que se han muerto se lo van a perder. ¿Me entendéis? Por eso dicen, bueno, no os preocupéis, que la prioridad no la tienen los que están aquí, sino la tienen los que vienen con Él. Primero, el Señor, eso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. O sea, quiero decir que el Señor no se va a tomar 24, ahora esto, no, eso va a ser, pero Pablo dice que la prioridad, ¿no? Que ellos, los que están vivos no van a tener prioridad, que los que han muerto no se van a perder ese gran acontecimiento, porque el Señor mismo dice que cuando venga les va a despertar y a resucitar a ellos primero. Primero, los que durmieron. Y dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice aquí Pablo que va a ser el Señor mismo, aquel que subió, el que descendió, no es otro, es el Señor. Con voz de mando, es como ese general que da una orden a todas sus tropas, a todos sus ejércitos de ahora, ¿no? Ahora, con voz de mando, con trompeta de Dios. ¿Sabéis? En el Antiguo Testamento se hacía sonar la trompeta cuando Dios venía a encontrarse con su pueblo. Cuando Dios quería encontrarse con su pueblo, se hacía sonar una trompeta. Era señal de victoria, de liberación. La trompeta se hacía sonar para anunciar que Dios se estaba acercando y ahora para anunciar resurrección, liberación y venida. El Señor mismo descenderá del cielo con trompeta de Dios, con voz de arcángel. El arcángel Miguel está en la Escritura, es muy interesante. El arcángel Miguel, dicen algunos, que es el arcángel de mayor rango. Es, podríamos decir, el general de los generales del ejército de los ángeles. Y este viene con Jesús. Y aparece también en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles. Si os acordáis, en el libro de Daniel también hubo un problema que impedía y el arcángel Miguel estuvo luchando. ¿De acuerdo? Es muy interesante que aparece ahí. Luchaba contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Así que vendrá con Jesús todo el ejército celestial con trompeta de Dios que hace sonar. Descenderá del cielo. O sea, ¿podéis imaginar qué momento va a sonar una trompeta que todo el mundo va a escuchar? ¿Entendéis? O sea, va a ser universal. O sea, ¿qué sonido dará esa trompeta para que todo el mundo, allí donde esté, pueda escucharla? Y podrá ver el cielo abriéndose y Jesús descendiendo y otros detalles que están en la Escritura. Pero es el mismo Jesús. Mirad, en Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11, dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, unos varones con vestiduras blancas se acercaron y dijeron, varones, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús, ha sido tomado de vosotros al cielo y así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que es ese que se fue, el mismo que vendrá. Antes humilde, ahora poderoso y victorioso. Dice Zacarías, capítulo 14, versículo 4, el lugar incluso donde eso sucedería. Dice Zacarías, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Así que sabemos
físicamente, el lugar físico donde Jesús, aunque todo el mundo lo verá, pero será en el Monte de los Olivos, que está al frente de Jerusalén, al oriente, y el Monte de los Olivos se va a partir por en medio hasta el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del valle, del monte, se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, va a ser un suceso, como digo, cósmico. O sea, la tierra se va a abrir y va a dar lugar a un gran valle cuando Jesús pose sus pies en el Monte de los Olivos, así como ascendió en el mismo lugar. Por lo tanto, la venida del Señor será personal, será Él mismo, será pública, todo ojo le verá, será visible, será audible, sonará una trompeta, una voz victoriosa y será una venida victoriosa. Y los muertos, dice, en Cristo resucitarán primero. Aquellos que durmieron con Jesús vienen con Él, se encontrarán con sus cuerpos y serán resucitados. Y nosotros, los que estemos viviendo en ese momento, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Se producirá una obra de transformación de unos cuerpos como los nuestros, en unos cuerpos glorificados al sonar de esa trompeta cuando Jesús venga. Mira, Pablo, que domina estos temas muy bien, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, nos da detalles sobre esto. Y dice, he aquí yo os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y aquí hablando de la trompeta, que también aparece en Apocalipsis, las 7 trompetas, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. O sea, en ese mismo momento, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta, primero los que han muerto, los que duermen en Cristo, serán resucitados a unos cuerpos glorificados y los que estén en ese momento vivos, sus cuerpos serán transformados y seremos arrebatados. La palabra aquí es como Jesús está viniendo y la palabra arrebatar es como ir a su encuentro, ¿de acuerdo? Ir a su encuentro. La idea es, ¿os acordáis cuando un general romano venía de una victoria? Bueno, en la antigüedad se hacía eso, ¿no? Cuando un rey victorioso volvía de la batalla, el pueblo salía y lo recibía con vítores, pero salía a su encuentro. O sea que, en un sentido, el Señor viene a encontrarse con nosotros, pero en un abrir y cerrar de ojos, nosotros es como que nos vamos a encontrar con Él, para no separarnos jamás de Él. Y así estaremos siempre con Él. Por tanto, dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante este hecho? Pues lo que estamos haciendo en esta mañana es recordar estas profecías, ¿no? Así que, en un sentido, cuando hablamos los cristianos de que lo mejor está por venir, es verdad. Lo mejor está por venir para los cristianos, pero no será lo mismo para aquellos que no lo son. Lo peor está por venir para aquellos que no son cristianos. Punto 7, séptima pregunta. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser esto? Claro, esto va a ser fantástico, va a sonar una trompeta, va a producirse en un abrir y cerrar de ojos una transformación plena, la tierra se va a abrir. Y, bueno, yo quisiera saber cuándo va a ser, ¿no? Pues dice Pablo, acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sabéis que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta. Y no escaparán. ¿Quién no quisiera saber el día y la hora, el momento, ¿no? Yo creo que todos tenemos curiosidad y en algún momento hemos estado leyendo cosas para saber si estamos justamente en ese tiempo y nos va a pillar a nosotros aquí. Eso se ha hecho a lo largo de la historia, se ha hecho siempre, pero al final todo el mundo se equivocó, ¿de acuerdo? Porque no debemos hacer eso. El Señor mismo dice en Mateo 24:36, el día y la hora nadie lo sabe. Ni aun los ángeles de los cielos lo saben, sino solo mi Padre. El Hijo no lo sabe, solo el Padre. El día, el tiempo y la ocasión. Pero sí que es verdad que aunque no sabemos el día y la hora, sí que nos da unas pistas, ¿no? Porque Jesús en Mateo dice que será como los días de Noé. Es muy interesante volver al relato, no lo vamos a hacer, a los días de Noé para ver cómo sorprendió el diluvio a la generación de Noé. ¿De acuerdo? Que estaba construyendo un arca para la salvación de todos aquellos que quisieran entrar en ella, pero se reían de Noé.
y hubo un momento en que Dios mismo cerró el arca y empezó a llover. Y cuando empezó a llover, todo el mundo iba allí llamando, por favor, Noé, déjanos entrar, pero ya se ha cerrado la puerta. Cuando te mueras, te mueres. No hay oportunidad de salvación. Este es el momento, ¿no? El día y la hora nadie lo sabe, pero será como los días de Noé. Así que no tenéis necesidad de seguir preguntando sobre esto. Pero sí que tenemos algunas pistas, ¿no? Nos dice en este texto que seguimos que será de manera imprevista. Vosotros sabéis que vendrá como ladrón. Así que nos da un ejemplo. ¿Cómo viene un ladrón? Viene por sorpresa, cuando no te lo espera. ¿De acuerdo? Así que es un dato. Es un dato. Será de manera inesperada. Así que cuando la gente diga, oye, que va a ser en el año 2050, en el año 2025, el año que viene, que hay muchas cosas por internet así, ¿no? Pues no va a ser. Porque será al contrario. O sea, te va a pillar de sorpresa. Si supiéramos que va a ser dentro de 12 meses, estaríamos todos en la iglesia y haciendo cursos bíblicos, ¿me entendéis? ¿Eh? Para que me pille bien. No, va a ser, por eso dice, velad y orad, entendéis que tenéis que estar preparados, ¿de acuerdo? Porque va a ser por sorpresa. Eso como el ladrón. Pero dice, cuando digan paz y seguridad, de alguna manera va a correr por el mundo, bueno, esto es otro tema, porque el anticristo cuando venga va a ofrecer un tiempo de paz y seguridad. Probablemente la gente va a decir, este es el líder que estábamos esperando, el líder que necesitábamos, mira cómo estaba el mundo, estaba enfrentado y ahora viene el anticristo acompañado del falso profeta, pero bueno, es otro tema también de la escatología, pero sí que va a correr por el mundo esa sensación de paz y seguridad. Que ahora estamos tranquilos, que hemos superado muchas circunstancias, ¿de acuerdo? De alguna manera, eso dirá la sociedad y el mundo cuando Jesús regrese. Lo mismo que decían antes del diluvio, que va, diluvio, llover, eso como es, no ha llovido nunca, ¿cómo va a llover? Paz y seguridad, que estamos bien. ¡Pum! Y vino de pronto el diluvio. Así que esas son dos pistas que nos da. Y dice que vendrá sobre ellos destrucción repentina. Se habla de tribulación, de juicio para el mundo, que él califica como son dolores de parto. Y ese es el segundo ejemplo. El primero es un ladrón y el segundo ejemplo es una mujer embarazada. Cuando nuestra esposa fue a dar a la luz al primer hijo, ya nos habíamos informado que había unos dolores y que a medida que los dolores se acercaban, estaba cerca el nacimiento, ¿no? Así que una de las cosas que te preguntan, ¿cada cuánto tiempo te vienen los dolores, no? Cada 15 minutos, bueno, vete a tu casa. Si vas al hospital, cada hora, bueno, vete a tu casa, todavía no. Pero llegas allí a los 10 minutos, mire que me duele, ¿cuánto te...? ¿Entendéis? O sea, las contracciones y todo eso. Entonces, a medida de que se acerca el nacimiento, hay más contracciones, hay dolores. Cuanto más dolor haya, más cerca está el nacimiento. Lo que Jesús dice en capítulo 24, 8, que a medida que nos acerquemos a ese tiempo, a la venida del Señor, habrá mayor frecuencia e intensidad de los dolores de parto hasta que nazca la eternidad. O sea, este mundo está muriendo, pero va a nacer uno nuevo, que es como si naciese un mundo nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esos dolores de parto, por eso dice Jesús, alentaos con esto, o sea, alegraos con esto. O sea, cuando vosotros veáis que esos dolores se acrecientan, está cerca vuestra redención, ¿me entendéis? Está cerca la eternidad, está cerca ese mundo nuevo. Y dice que cuando ese se acerca habrá el juicio y no van a escapar. Así que es un tiempo para juicio de aquellos que no son del Señor, aquellos que han preferido seguir al anticristo y al falso profeta y a Satanás. Así que Jesús nos libra de la ira que viene. Cuando Jesús regrese, si tú no crees en el Señor, puede que sea el peor día de tu vida, lo será sin duda. Y no vas a escapar, no vamos a escapar de su juicio. Ahora, esto no, vamos a ver, no es dar miedo, no es, ¿me entendéis? No es asustar a la gente. Es que si Dios existe, tiene que ser así. Yo digo, es que si Dios al final, el universalismo cree que al final todo el mundo va a ir al cielo, tú. Que Dios es tan bueno, tan amoroso. Digo, sería muy amoroso, pero no sería justo.
¿Cómo voy a estar en el cielo con Hitler o con personajes de la historia que han sido? ¿Me entendéis? Si Dios es justo y es bueno, tiene que haber un juicio justo. Y podríamos decir, el abogado defensor que tienen los cristianos es Cristo y su obra en la cruz. Por lo tanto, aquellos que rechazan, que viven como quieren, que desprecian a Dios y sus cosas, que desprecian a Jesús en la oferta de salvación, etcétera, etcétera, pues dice que estén viviendo en ese tiempo no van a escapar. Por lo tanto, es un juicio que no viene contra los cristianos ni contra la Iglesia, es un juicio para aquellos que no lo son. Por lo tanto, el punto octavo es una exhortación a la vigilancia. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y el amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Veis? Al final siempre hay una exhortación. Cristo viene, pero una exhortación a la vigilancia, a estar preparados. ¿Cómo sé yo que estoy preparado? ¿Eres de Cristo? ¿Has creído en Él? ¿Crees? Cuando Jesús le pregunta a Marta, yo soy la resurrección y la vida, al que vive y cree en mí no morirá eternamente. Dice Jesús, ¿tú crees esto? ¿Tú crees esto? ¿Tú crees esto que dice la Biblia acerca del mundo? ¿Tú crees esto que dice la Biblia acerca de Jesús? ¿Tú crees lo que dice la Biblia, que Jesús murió en la cruz por ti, por tus pecados, porque tú no podías salvarte a ti mismo, porque no eres tan bueno como piensas? Y el que era justo tuvo que pagar por el injusto para llevarnos a Dios. Es así. Curioso que cuando dice que los muertos en Cristo serán resucitados, ¿y qué pasa con los que han muerto que no son de Cristo? No van a ser resucitados en ese momento, lo serán después, antes del juicio. ¿Acordáis que la muerte entregó a todos los que estaban, y el Hades entregó a todos los que habían muerto, que estaban en el mar, que estaban en el Hades? Esa será la segunda resurrección. La Biblia habla de dos resurrecciones. La primera, aquellos que son cristianos, cuando ven a Cristo, y la segunda resurrección para aquellos que no son cristianos, que no son de Cristo, antes del gran trono blanco, del juicio del trono blanco. Entonces, esto es una verdad tremenda para los cristianos, que nos demuestra que la historia va en la dirección que Dios quiere que vaya, y la dirección es la segunda venida de Cristo. Ese día será el fin del mundo tal como lo conocemos hasta ahora, pero para nosotros, los cristianos, va a ser el comienzo de un mundo nuevo y de una vida nueva. Ahora, yo sé que esto a mucha gente le puede parecer un cuento, una ilusión, pero es el anhelo de todo corazón. Esto será el anhelo de todo corazón de los cristianos que se van a ir al cielo, que van a resucitar. Mira, el ateo más ateo del mundo desearía no morirse. ¿O no? El ateo más ateo del mundo desearía vivir en un mundo nuevo, libre de injusticia, de maldad y de pecado, ¿o no? ¿Lo anhela o no? No tiene nada que ver con Dios, pero no quiere morirse. ¿Y por qué está ese anhelo de un mundo nuevo, de un mundo justo, en el que Dios va a gobernar con justicia y va a pagar a aquellos que han hecho el mal? ¿De dónde viene todo eso? Eso lo ha puesto Dios en el corazón de cada hombre. Por eso nadie se quiere morir. Cuando Dios crea al hombre, no lo crea para que se muera, sino que lo crea para que viva eternamente. Por eso lo digo siempre, nadie se quiere morir. Porque tú no estás hecho para morirte. Estás hecho para vivir eternamente. Y por eso, sea cual sea la procedencia religiosa de los seres humanos sobre el mundo, nadie quisiera morirse. Y todo el mundo quisiera vivir eternamente y vivir en ese mundo justo, ¿o no?
Bien, eso es ese anhelo que Dios ha puesto en cada uno, que un día se va a cumplir. Decía C.S. Lewis, y ya termino con esto, aquello ya lo he dicho otras veces, del mito verdadero. ¿De dónde viene ese anhelo? ¿Por qué todas las películas estas terminan bien? Y el bien vence sobre el mal. ¿De dónde viene eso? Viene que Dios ha ido sembrando a lo largo de la historia ese anhelo de que el ser humano, aunque sea de otra religión, anhela un mundo en el que reine el bien y no el mal. El que uno no se muera y viva eternamente. En el que uno viva eternamente en un mundo justo y no injusto como en el que vivimos. ¿De acuerdo? Así que podríamos decir que está en todo corazón y en todas las religiones, pero de manera desdibujada. De manera a veces nublada. Y ahora viene Jesús, y cuando todo el mundo anhela resucitar y no morirse, Jesús muere, pero resucita. Amigo, este es el mito, que no es un mito, que al que señalaban todos los mitos, ¿me entendéis? Este es el mito, entre comillas, verdadero. Esta es la verdad que anhelábamos, pero que no era real, pero que ahora alguien la ha hecho real en la persona de Jesús. Por eso, no nos podemos morir eternamente. Este mundo tal como lo conocemos no puede ser el mundo eterno en el que viva la gente. ¿Me entendéis? Y Dios va a cumplir el plan y el propósito para el que tú fuiste creado y para que el mundo en el que Él fue, el mundo que Él creó, cumpliese su propósito y su cometido. Por eso, nuevos cielos, nueva tierra, donde muera la justicia, ¿de acuerdo? La resurrección, tanto de vivos como de muertos. Unos para ir a la presencia de Dios eternamente, estar con Él, otros para estar donde ellos han decidido estar porque han rechazado la oferta que Dios les estaba haciendo en la persona de Jesús. Así que este es el mito verdadero. No solamente Jesús como mito verdadero, como decía C.S. Lewis, sino la realidad de que los muertos van a resucitar y que todo el mundo anhela, señalan a alguien que ya resucitó. El anhelo que tiene todo el mundo de vivir en un mundo justo y que no se consigue y que nadie puede conseguir, va a dar cumplimiento Jesús cuando renueve los cielos y la tierra. Así que esto tiene que ocurrir, porque es tal la intención con la que Dios creó al hombre y creó el universo. Y esa es la esperanza que tenemos. Y por eso yo te invito a que si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, que lo esté. Porque no habrá nada que tú hayas podido hacer que merezca tu salvación. Si así fuese, no hubiese sido necesario que Jesús muriese en una cruz para salvar a ti de tus pecados. ¿Entendéis? Cada uno se hubiera salvado a sí mismo y no hubiese sido necesario que Dios entregase a su Hijo. Pero como no había ni uno bueno, ni siquiera uno, pues Dios tuvo que enviar a uno que sí lo era, que era su Hijo, para morir por ti como sustituto tuyo de la cruz. Así que alentaos los unos a los otros con estas palabras si estáis en Cristo, pero cuidado aquellos que rechazan lo que Jesús ofrece. ¿De acuerdo? Y que sigamos adelante con esta esperanza, creciendo en la fe, sirviéndole a Él para que cuando venga encuentre nuestra lámpara con aceite. ¿Os acordáis la parábola de las vírgenes? Y no vacía. Amén. Señor, pues te damos gracias porque esto es algo extraordinario que va a pasar, que todo el mundo va a ver, Señor, y que nosotros, tus hijos, vamos a disfrutar. Pero todo el mundo puede disfrutarlo, Señor, porque tú has hecho una oferta a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, y ese anhelo que tú has puesto en nuestro corazón, de vivir para siempre, de superar la muerte, la enfermedad, el mal, Señor, eso tú lo vas a completar y lo vas a cumplir el día en que tú regreses. Y te damos gracias, Señor. Decimos amén, decimos ven, Señor Jesús. Anhelamos abrazarte en ese día, Señor. Anhelamos ser despertados por ti, que nuestros ojos físicos de nuestro cuerpo se despierten y te puedan contemplar a ti, despertándonos a cada uno y llamándonos
por nuestro nombre a cada uno, Señor. Anhelamos que eso suceda. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.